Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a la entrevista. Hoy vamos a platicar con don Carlos Salazar Lomelín. Él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué tal, don Carlos? Gusto en saludar. Muy bien, Marta, un placer estar contigo, con todo tu auditorio. Muy, Difíciles, ¿no? muy satisfecho, por un lado, como he comentado en estos días, Marta, siempre que termina uno una tarea tan intensa como la que yo estoy terminando, pues te queda un poco un sinsabor de las cosas que pudiste hacer, las que dejaste en el tintero, y a veces te pesan más esas que dejaste en el tintero que las que pudiste realizar. Pero bueno, creo que el balance personal es satisfactorio y podré regresar yo a mis asuntos personales, a mis negocios y obviamente a mi vida normal. Me imagino. Oiga, pero antes de entrar a esto que ya sabemos que nos va a absorber, déjeme preguntarle algo, pero más como maestro de economía, usted que ha dado clases tantos años, ¿no? Ahí en el TEC de Monterrey, ¿no? Precisamente. Cuando se viven tiempos como los que hoy estamos viviendo, de guerras, de tiempos bélicos, ¿cómo reaccionan los empresarios y cómo reaccionan los mercados? ¿Qué pasa? Bueno, mira, el mundo siempre es incierto, Marta, y siempre tenemos nosotros que estar preparados para situaciones de una altísima incertidumbre. Creo que hoy los mercados y en general las relaciones en el mundo están llenas de esta volatilidad que te provoca la incertidumbre. Hoy pudimos ver todos los mercados desplomarse. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo tiene diferentes conclusiones de las consecuencias de un conflicto como el que vemos hoy en Europa del Este. Lamentable, sin duda, porque puede costar muchas vidas humanas, porque puede costar muchas historias personales y porque al final nos mete a todos en una problemática que creo que a veces creemos que están superadas. Vemos nosotros el mundo moderno y creemos que cada vez tenemos mayor control de él. Estos hechos nos demuestran que cada vez tenemos menos control de lo que está pasando alrededor de nuestras vidas, cuando suponemos que la tecnología y la modernidad nos ha dado capacidad de ir controlando las cosas de una mejor forma. Sí, creo que nunca nos hubiéramos imaginado estar tan cerca de una tercera guerra mundial, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, creo que, y espero además, que estas cosas tiendan a tranquilizarse. Nadie quiere un conflicto de esta naturaleza y por eso siempre hay el abusón, ¿vale? El que, como en el salón de clases, el muchacho que golpea a los demás. En este caso, bueno, pues Rusia está sabiendo, midió muy bien sus consecuencias y sabe que ningún país, ni siquiera Alemania y Polonia, que están tan cerca, pues quieren involucrarse en una situación de esta naturaleza. Si tú le preguntaras a las personas de esos países, a los alemanes, a los polacos, pues nadie te va a decir que quiere involucrar a sus hijos o a sus familias en un conflicto de esta naturaleza. Y más porque, pues como se ha dicho también en Estados Unidos en estos últimos días, oye, pues este es un problema que al final ese muchacho golpeador le pegó a uno más débil. ¿Dónde debe estar nuestro rol? ¿Defender al más débil o realmente a costa, sabiendo de que a lo mejor sacas no solamente arañazos, sino unos cuantos moretones grandísimos o quebradura de huesos si tú también te metes en el conflicto? Entonces, esta incertidumbre es la que provoca sin duda pues que todos tengamos preocupación y se refleja en los mercados, sin duda. Claro. Y como empresarios, ¿cuál es la reacción? Bueno, velo, el peso perdió casi 50 centavos el día de hoy. Todos los mercados se cayeron, los valores de las acciones también tuvieron un desplome, los bonos, las tasas, todo tuvo definitivamente una consecuencia y solamente el oro subió. ¿Por qué? Porque siempre es el refugio de las inversiones. ¿Qué reacción tienen los empresarios? Bueno, pues la misma que tenemos cualquier persona en el mundo. Quedamos impávidos y esperando a ver cuáles son las reacciones futuras de los políticos que tienen hoy el control
de decisiones tan complejas y tan responsables, yo espero. Y aquí en México, por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Paran inversiones? ¿Aplazan proyectos? No, bueno, ¿Qué yo creo hacen? que todo mundo, yo te diría que hasta en tus planes personales, tú, si ibas a viajar, pues le vuelves a pensar dos veces, dices, saldré, no saldré, iré o no iré. Ajá. Me acabo de enfrentar en lo personal, planeaba un viaje en estos próximos días y pues te da la incertidumbre, deberé seguir tan lejos o no deberé, etcétera. Todas estas cosas, bueno, esperemos que las noticias que vayamos teniendo en la evolución de estos acontecimientos sean cada vez más tranquilizadoras. Bueno, ahora sí, volvamos a su etapa como, ahora sí que líder del Consejo Coordinador Empresarial y esta temporada que le tocó presidirlo. Usted, don Carlos, era de la idea de que no había que enfrentarse con el gobierno, mientras que otros compañeros suyos, otros empresarios pedían pues mano más firme, digamos, ¿no? Usted, ¿qué, qué balance haría? ¿Estuvo bien la estrategia que llevó o no? No, Marta, mi manera de pensar toda la vida ha sido la misma y creo que no la varié en esta nueva responsabilidad que tuve durante 3 años. Yo siempre he creído que en la propuesta, en el diálogo, en el atraer las diferencias a una mesa y ver cuáles son las coincidencias que hay dentro de las posiciones a veces diferentes, siempre se encuentran soluciones. Yo soy un buscador enorme siempre de soluciones ante cualquier problema, cual que nos presente la vida. Eh, Me parece que esas llamadas que hacían algunos empresarios, hay que tener mano más firme. Yo Ujú. siempre preguntaba, Marta, ¿qué quiere decir eso? O sea, quiere decir, cuando a mí me decían, es que esto es inaceptable, hay que tener manos más firmes. Bueno, ¿qué es tener manos más firmes? ¿Qué quiere decir? Y me encontré toda la vida con que no había respuesta. ¿Qué quiere decir mano más firme? Ah, bueno, sacar desplegados, esa sería la mano más firme, que no tiene ninguna consecuencia. Gritar en el zócalo, tampoco creo que tenga, algunos lo han intentado y tuviste las consecuencias. Nosotros tenemos que enfrentar una realidad que también es una realidad democrática. Hoy el presidente está apoyado por una cantidad impresionante de personas, tiene un control del Congreso, puede manejar sus iniciativas de acuerdo a la estructura política que nos rige. Tener manos más firmes es saber argumentar, y es lo que hicimos nosotros. A mí me impacta el comentario mismo del presidente de decir la relación con Carlos Salazar no fue miel sobre hojuelas. Entonces, Sí, todos esos que me criticaban, que porque faltaba mano firme, pues aquí está una demostración de que nosotros no fuimos a entregarnos, no fuimos es muy fácil llevar una relación, Marta, cuando a todo dices que sí o a todo dices que no, dependiendo de la consecuencia. Nosotros siempre defendimos el interés genuino de nuestro país, la orientación que creemos que beneficia al país. Y yo me voy satisfecho con algunas cosas que logramos. El presidente mismo las destacaba. Nosotros estuvimos dentro de la negociación de Jesús Seade del Tratado de Libre Comercio. Y fíjate, no fuimos invitados a aquella cena en Washington porque ese era de los momentos en que nosotros estábamos distanciados del presidente o el presidente de nosotros, porque no nos invitaron. ajá. Este, pero se reconoce que nosotros fuimos el factor de apoyo para las negociaciones que Jesús Seade tenía que hacer, que hizo lo que debió haber hecho. Muy complejas negociaciones, Marta. A todo mundo se nos olvida que el presidente Trump había calificado la relación con el Tratado Mexicano como el peor convenio que había firmado Estados Unidos en su historia. Es Imagínate cierto. la dificultad que tuvimos los que anduvimos ahí en Washington yendo y viniendo para tratar de encontrar algo que fuera transitable. Bueno, pero igual el sistema de pensiones, el sistema de outsourcing, el reparto de utilidades, los salarios mínimos, el conflicto de los gasoductos, hoy el conflicto sobre el sistema eléctrico. Bueno, ¿en cuántos temas no anduvimos nosotros metidos
algunos de ellos con resultados, creo yo, positivos. Yo me iré pensando que dejamos un sistema de pensiones mucho mejor que el que teníamos los mexicanos antes que esto. Lo logramos en 2 años, cuando hay países como Francia que llevan 20 años discutiéndolo y no lo han podido concluir. Entonces, todas esas cosas son satisfactorias. No pudimos, a pesar de el interés que le pusimos a crear los famosos planes de infraestructura, armamos 3 paquetes. Y los Pero paquetes, nunca avanzaron, ¿no? no, fíjate que sí. Este último íbamos a dar ya una información sobre el avance. Lamentablemente, con estas leyes que tenemos de que no puedes hablar de inversiones o no puede hablar el político de inversiones en una época de veda electoral, pues no pudimos anunciarlo por esas razones, pero en el anuncio que se hará ya más adelante, obviamente a mí no me tocará, el próximo presidente del CCE ya recibirá un paquete completo muy, muy fuerte, y la revisión que se hizo, hay casi un 60% de proyectos de los que se han anunciado que ya arrancaron. Ya. Van en etapas muy apenas incipientes, pero ya arrancaron. Ya arrancaron. Y bueno, eso me da gusto a mí porque no fue nada más palabrería, sino que ayudamos a que arrancara una cantidad importante de proyectos. Algo, menos mal. Oiga, pero hubo una temporada que prácticamente le cerraron las puertas del Palacio, ahora sí que lo mandaron a Siberia, congeladito casi un año. ¿Por qué fue exactamente? ¿Cómo fue ese desencuentro? Yo tengo una historia muy interesante que contar, y pues yo creo que el presidente también, en la relación con mi persona, porque tuvimos un tiempo en que pues yo iba al Palacio todas las semanas, Marta. Era yo un invitado frecuente a los temas torales que se discuten siempre en un palacio de gobierno. El presidente creyó definitivamente que pues quizás yo andaba defendiendo intereses personales o medios oscuros o raros, cosa que no era clara, no era cierta jamás. A mí lo único que me interesaba era me ha interesado siempre, y por eso me involucré en esta tarea de dirigir al sector empresarial, es porque creo que nuestro país tiene oportunidades de sobra. Me voy convencido de que el futuro de México es brillante, de que podemos nosotros aspirar a ser una sociedad de bienestar, que podemos combatir la pobreza. Yo todas esas cosas estoy cada día más convencido de que lo podemos lograr y que tenemos todos los elementos para hacerlo. Claro, pero a ver, ¿qué pasó? ¿Le llenaron al presidente la cabeza de mitos, de telarañas? ¿Qué ocurrió? Pues yo creo que sí. Yo no te puedo decir qué pasa por la cabeza de una persona, pero de alguna manera... ¿Un día simplemente lo alejó? Es que, pues ¿cómo sí, fue? empezamos a pues no tener ya la interlocución normal que teníamos. Nuestras ideas ya no fueron tomadas en cuenta, pero bueno, regresamos. Lo importante es que regresamos, y regresamos porque yo creo que al final el presidente se dio cuenta de que nuestra propuesta era genuina y era honesta. Y a mí me da mucho gusto que ante las diferencias uno encuentre otra vez, insisto, coincidencias, Marta. Yo no quiero saber con qué persona. Me gusta poner el ejemplo de las familias, ¿va? Tú te casas con una mujer, con una esposa, o la esposa con el esposo, y no quiere decir que toda la vida van a coincidir en sus visiones de cómo formar la familia, cómo desarrollarla. Pero lo más importante es que, a pesar de que la vida te va mostrando diferencias en tu comportamiento, si te puedes mantener unido, si puedes de alguna manera encontrar un diálogo que pueda ser fructífero para ambas partes, pues las cosas prosperan y van caminando, ¿va? Sin detrimento de uno con otro. No siempre, también he leído algunos editorialistas, no, bueno, es que te entregas y entonces haz de cuenta que eres el marido oprimido o la esposa oprimida. Pues eso no va. Yo siento que la manera en que nosotros nos manejamos siempre ha sido muy digna, muy respetuosa. Yo desde niño crecí en una familia que había que respetar las investiduras, cualquiera de ellas, no nomás la política, también la religiosa, etcétera. A las personas había que respetarlas.
Y bueno, yo soy respetuoso de mi prójimo, de los demás, más de la investidura del presidente. Pero al mismo tiempo firme en poner nuestros puntos de vista sobre la mesa. Siempre sin ninguna estridencia. Hay gente que le gusta la estridencia y le gusta, como decía yo, quemarte enfrente del Zócalo. Bueno, pues sí, nomás que acabas muerto, te quiero decir. Ya lo creo. Oiga, y el Andrés Manuel López Obrador que usted conoció el primer día, frente al que vio por última vez en la comida hace 2, 3 días, No, yo creo que el ¿qué presidente, cambios vio? ¿Qué notó? bueno, yo creo que conozco cada vez mejor al presidente. Yo le reconozco su orientación social. Me parece que esa es básica hoy en un político en este país, en nuestro país. Eh, Me parece que abonó a que todo mundo tengamos que voltear a los que menos tienen. Yo no creo que haya hoy ni siquiera una propuesta empresarial, Marta, que no estemos pensando en las consecuencias sociales que tiene nuestro actuar. Eh, Creo que la manera en que él ha hablado de la corrupción, pues hace también que todo el mundo nos preocupemos. Yo no digo que son problemas resueltos en lo más mínimo, pero sí creo que hoy está en la narrativa del día a día y en las prioridades de una sociedad como la nuestra. De Pero que y como no, ser humano, como persona, ¿qué cambios notó? no, bueno, yo creo que el presidente sigue siendo una persona muy humana, eh, pero creo que al mismo tiempo tiene un concepto que a mí me llama mucho la atención. O sea, él provoca el debate, o sea, lo provoca. Mm. Este, y no sea Milana porque lo critiquen, sino que dobla la apuesta. Él también vuelve a la crítica. Y me parece que eso es lo que a muchos no hemos logrado, no han logrado entender. Este, que no necesariamente como en el pasado se usaban los elementos del poder para oprimir a los demás, sino que, bueno, pues es otra vez esa crítica, diría yo, el fajador del box que de alguna manera en el ring tira golpes y recibe ¿Ya? muchos golpes y tira muchos golpes. No quiero justificar tampoco, no quiero que se me malinterprete cuando tú hagas este programa y se diga que nosotros estamos eh, pensando que eso es lo correcto. No, no, no. Yo creo que vale la pena cuando uno dialoga y cuando uno inclusive eleva el tono en el debate, pero siempre tiene uno que terminar respetando los derechos de los demás, respetando las posiciones que cada quien tenemos y yo esperaría que en este encono que se ha dado a veces en tantos temas, al final terminemos con eso, que ya lo discutimos. Ya demos la vuelta a la hoja y verdaderamente pensemos hacia adelante. Usted no cree, me imagino, en patriotas y antipatriotas, como de repente los ubican, ¿verdad? Claro que no, y no creo tampoco que alguien se pueda abrogar el hecho. Yo a veces me da risa y a veces me da un poco de coraje cuando veo a algunos políticos que se abrogan el derecho de que ellos son los únicos que pueden pensar en México. Alguna vez me pasó en una de mis tantas discusiones con gente que usé yo la sagrada palabra de Lázaro Cárdenas y se molestó el señor que estaba enfrente. ¿Cómo era posible que un empresario hablara de Lázaro Cárdenas? No, por favor, yo creo que son personajes tan importantes en nuestra historia, aportaron cosas tan buenas, pero al mismo tiempo nadie, no quiero saber quién en la historia de ningún lado tenga la perfección en su comportamiento. Oye, Entonces, nuestra clase empresarial es muy conservadora realmente. yo creo que es igual que en todos lados. Cuando tú hablas de conservadora, alguien que quiere proteger el fruto de su trabajo, el patrimonio que tiene, bueno, pues si eso es conservador, lo que todo el mundo que lo queremos hacer. Eh, Muchos empresarios... Ambiciosa, No te oí, perdón, mamá. terriblemente ambiciosa. No, esa parte no la creo yo. Eso de que esa figura que tratan de poner del empresario, de que solamente le interesan sus intereses y le vale gorro el prójimo, yo creo que podrá haber casos, sin duda los hay,
pero los puedes señalar en cualquier caso. También hay políticos que nada más les interesa su carrera política, lo menos les interesa su país, y de todos los colores, ¿eh? No nada más de, fíjate que vamos a decir los del pasado, también los del presente. Entonces, yo creo que tenemos esas ovejas negras en todos lados. Lo importante es que tengamos la capacidad de denunciar a esa oveja. O sea, yo no puedo concebir un empresario que no sea responsable con sus trabajadores, que no sea responsable con su comunidad, que no sea responsable con el medio ambiente, que no sea responsable con la flexibilidad y la diversidad que debe tener en sus organizaciones, con el pago de sus impuestos, de sus contribuciones. Nosotros generamos un documento que le llamamos el Decálogo de la Dimensión Social. Y ese empieza diciendo que el empresario tiene la responsabilidad con sus propios trabajadores y sus productos. Tú no puedes vender un producto engañando al consumidor, tú no puedes abusar de nadie en tu actividad, pero también tienes derecho a tener una utilidad razonable, la utilidad que tú puedas obtener. Fíjate, se pierde de vista, Marta, y creo que ahí estamos muy mal educados los mexicanos, que el empresario, con la lana que se gana, la reinvierte. Tú ves el abarrote de la esquina cuando tú has tenido contacto con la dueña o el dueño de esa esquina. Cuando empieza a tener utilidades, pues pone más refrigeradores o aumenta un poco el mostrador que tiene, mete otros productos. O sea, las utilidades las está constantemente reinvirtiendo. Eso pasa en toda la cadena de los tamaños de un empresario hasta que llegas al empresario grande. La gente cree, quizás porque están muy influidos por los cuentitos estos que leíamos de niños de MacPato, que el rico agarra su dinero, lo mete en una caja y luego se baña con los pesos arriba de su cabeza y se avienta monedas y cuánta cosa. Yo creo que esa es una imagen totalmente equivocada. ¿Disfrutó o padeció este tiempo al frente del Consejo Coordinador Empresarial? Como toda responsabilidad que uno toma con una gran entereza, hay momentos en que dices tú, bueno, ¿por qué me metí aquí? ¿Qué me trajo aquí? Para tu auditorio, estos trabajos son pro bono. Esos son trabajos complejos y tienen que ser pues, orientados a personas que tengan ya una situación económica pues bastante más resuelta, porque si no, no hay manera que te puedas sostener. Imagínate, 3 años en un trabajo pro bono, pues no es exactamente fácil. ¿Qué significa gratuito? Para que se entienda, para la gente que no sabe. Para que, gratuito, o sea, tú no cobras un sueldo. A veces la gente cuando se lo digo se ríe y dice, no es cierto. Bueno, espero que el auditorio que me está oyendo lo crea. Pero lo puedes hacer porque, bueno, pues tienes tus ahorros o tienes tus negocios. En mi caso tengo mis negocios trabajando. Tengo la fortuna de que mis hijas ya están grandes. Yo no tengo hombres, tengo puras mujeres. Creo mucho en las mujeres. Tanto creo que los negocios los manejan mis hijas. Entonces ellas están ahí y bueno, pues ellas cuidaron que durante este tiempo que yo estuve responsabilizado, pues las cosas caminaran correctamente. Buscamos el bienestar de nuestro prójimo, de los que tenemos alrededor, cuando hemos sido tan afortunados como en mi caso. Así que muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Marta Anaya, la entrevista.